tal? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. La selección de pasajes y de textos cuentan su vida. No, me falta hacerlo, prometo hacerlo ahora en Semana Santa. Les pido disculpas, estoy un poquito atrasado, pero no pasa de Semana Santa. Además, les voy a escribir con algunas propuestas para que las discutamos sobre las fechas posibles para la entrega del cuestionario. Una evaluación muy sencilla, pero les voy a estar escribiendo con eso. ¿Me parece? Ahora durante Semana Santa. Gustavo, ¿y ese grueso volumen de Colihue qué es? ¿Es Kant? Ah, la Confesión de Agustín, qué lindo. Libro extenso. Todos lo somos. Por eso nos dedicamos a la filosofía. Escribió un montón, claro. Sí. Parece que es bien interesante ese texto. La confesión. Dicen. Dicen que Descartes lo leyó. Yo lo leí hace mucho tiempo, pero claro, no he vuelto sobre esa parte. 20 años, claro, desde la licenciatura. Disculpen que dé 2 minutitos más, si no les molesta, porque me tinca que puede llegar más gente. El miércoles pasado fue el Día del Joven Combatiente. Introduciéndonos al conductismo analítico. Vamos a ver por qué analítico dentro de un momento. Y es bueno introducirse en esta primera manera contemporánea de entender la mente, a partir del callejón sin salida al cual condujo la tradición cartesiana, digamos, ¿no? Esa tradición que comienza con Descartes, quien falleció en 1650, ¿no? El libro de Ryle, 300 años después, 1949, el libro que se llama The Concept of Mind, ¿no? El concepto de mente. En este libro de 1949, Ryle comienza por desmantelar lo que él llama la doctrina oficial, y en el fondo el proyecto conductista comienza allí donde termina el proyecto de Descartes, ¿no? Porque el proyecto cartesiano gobernó de alguna manera la filosofía occidental durante 300 años, a tal punto que en su primer capítulo Ryle denomina a esa visión cartesiana intuitiva la doctrina oficial. Es como claro, es la doctrina dominante, la visión dominante de la mente, contra la cual empiezas a reaccionar el siglo XX. ¿Y por qué hablamos de callejón sin salida en el cual desemboca la filosofía cartesiana? Bueno, porque por esa conclusión que aparece allá arriba, ¿no? Cada cual accede únicamente a los datos inmediatos de su propia conciencia. Por eso está la figura de esa insular, esa isla, ¿no? Cada uno de nosotros está como encerrado en el mundo interior de sus propias percepciones, sin que pueda acreditar en qué medida esas percepciones se corresponden con lo que hipotéticamente existe fuera de la mente, ¿no? Nosotros leímos un pasaje de Hume la clase pasada, un pasaje que varios de ustedes ya conocían, en el cual Hume habla de la diferencia entre la mesa mental y la mesa extramental, ¿no? Y dice que en principio todos consideramos que las cualidades de la mesa mental, entre las cualidades de la mesa mental y las cualidades de la mesa mundana, hay como una correlación uno a uno, ¿no? O sea que la mente refleja adecuadamente el mundo, ¿no? Pero Hume pone un paréntesis muy simpático, dice, bueno, suponemos
que la mente y el mundo se parecen, si eso fuera posible, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque para determinar que dos cosas se parecen o no, debemos tener acceso a cada una de ellas por separado para en un segundo momento compararlas, ¿no? Es decir, si yo conozco a una persona y a alguien que se le asemeja, ¿no es cierto? Puedo compararlos porque he tenido acceso independiente a cada una de esas dos personas. Pero si el acceso a una de ellas está mediado por la otra, yo no tengo cómo compararlas en rigor, ¿no? Es decir, si la única mesa a la que tengo acceso es la que está dentro de mi cabeza, y mi único modo de acceder a cualquier otra mesa es pasando por esa mesa que está dentro mío, ¿cómo puedo saber si esa mesa se asemeja a algo que hay afuera? Ya que no puedo saber cómo es esa mesa cuando no la estoy mirando, digamos, ¿no? La única mesa en la que tengo acceso es aquella que veo cuando abro los ojos, pero esa mesa está en mi mente, y para compararla con la mesa hipotética que hay fuera de la mente, yo necesitaría acceder a esa mesa sin mirarla, por así decir, acceder a esa mesa sin pasar por la mesa mental que me represento cuando la percibo. ¿Ah? Para comparar mi impresión visual de un objeto con el objeto al cual esa impresión se asemeja, yo tendría que poder acceder por separado a mi impresión visual y al objeto al que esa impresión en principio se asemeja. No podemos constatar la semejanza entre dos cosas si solo tengo acceso a una sola de ellas, ¿no? Mi acceso a la otra está mediada por la primera. ¿Okay? Entonces ahí tenemos un problema que hace que lo único de lo cual podamos estar ciertos en Descartes y en los empiristas británicos es los datos inmediatos de la propia conciencia. El modo en que percibo el mundo, pero no sé si el mundo se corresponde con aquello que percibo, si se asemeja o difiere de aquello que percibo, etc. ¿No? Entonces, cada uno, por eso que digamos, la filosofía cartesiana de la mente desemboca en este callejón sin salida, porque lo único de lo que podemos estar ciertos es de las modificaciones que experimentamos en el ámbito interior de nuestra propia conciencia. Así que podamos establecer cuál es la conexión que hay entre la conciencia y el mundo. Bueno, a esto se refiere, esto es lo que le interesa desmontar a la filosofía contemporánea de la mente, cuya primera expresión es el conductismo, una de cuyas expresiones asume el conductismo analítico, que es el más filosófico, interesante de las formas de conductismo. Hablamos que en psicoterapia hay conductismo, pero que tiene esa expresión otro sentido. Entonces nos vamos a acercar a la manera en que, a esta nueva manera de entender la mente, por contraste con el modo anterior de entenderla, ¿no? Con el modo de entender la mente que esta nueva visión intenta reemplazar. Y para eso vamos a leer un par de párrafos de Gilbert Ryle, el concepto de mente. Estamos operando aquí con una traducción que tiene algunos defectos, los voy a anotar en su momento. La traducción de Rabosi, que está colgada en la página de Canvas del ramo. Todos tenemos acceso a esta traducción entonces, ¿no? Y se trata entonces de una doctrina, bueno, el mito de Descartes, ¿no? Muy agresivo, los anglosajones son así, ¿no es cierto? Son como punzantes en su modo de hacer, de expresarse, ¿no? Entonces, no es que por así decirlo de Descartes sea una visión respetable de la mente, sino en realidad un mito, un cuento, un relato, y es la doctrina oficial a la vez, ¿no? Muy, muy extendida en nuestra manera no filosófica de concebirnos a nosotros mismos en el mundo moderno. Dice, existe una doctrina sobre la naturaleza y la localización de lo mental, y prevalece tanto entre los teóricos y aún entre los legos, o sea, gente como nosotros, que no somos teóricos, y esa manera de mirar la mente merece ser considerada como la doctrina oficial, que domina entre la mayoría de los filósofos, psicólogos y religiosos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora, miren, yo ahí borré la palabra idiota. Este no es un error de traducción, sino que más bien un término psiquiátrico en desuso. ¿Ok? Claro. Por ejemplo, los internados débiles mentales en la Inglaterra victoriana y posterior, digamos, hasta bien entrado el siglo XX, se llamaban así, ¿no? Un School for Idiots, ¿no? Una especie de institución que acoge menores con capacidades mentales reducidas, ¿no? Y se les llamaba idiotas, bueno, no sé, es un poco duro el término, pero a lo mejor en inglés no es tan duro como suena en castellano, ¿no? O sea, hay que hablar ahí de débiles mentales, ¿no? Bueno, si ustedes quieren, ¿no? Si ese término todavía les parece aceptable. Entonces, no sé si podría pedirte a ti, Gustavo, que comenzaras leyendo estos primeros dos párrafos. Estos dos párrafos son súper buenos porque le sacan la foto a la visión de la mente, a la cual Ryle y sus amigos se oponen. Por favor, Gustavo. La doctrina oficial que procede principalmente tiene que ser, en el caso de los idiotas, de lo que recién nacido, todo ser humano
tiene un cuerpo y una mente. Algunos preferirían mirar que así, que todo ser humano es un cuerpo y una mente. El cuerpo y la mente están unidos, pero después de la muerte, la mente puede continuar existiendo y funcionando. Claro, por eso esta visión lo dicen muchos, ¿no? Lo dice Wright, lo hace muchos años después Search. Es muy popular entre las personas que tienen convicciones religiosas porque permite, ¿no es cierto?, asegurar que la mente sobrevive al cuerpo, ¿no es cierto? Y aquí viene entonces la polaridad que trazamos en la primera clase y que queda muy, muy clarita en, en este texto de Wright. El cuerpo humano está en el espacio, sujeto a las leyes mecánicas que gobiernan a todos los cuerpos espaciales, y sus procesos estados pueden ser controlados por observadores externos. De este modo, la vida corporal es algo público, como lo es la vida de los animales y reptiles y aún el desarrollo de los átomos, cristales, minerales y planetas. ¿Les parece claro eso, no es cierto? ¿Se entiende? ¿O les parece muy oscuro y exótico? En particular a las personas que no pertenecen a la filosofía. ¿Se entiende ese texto, ¿no? Ese parrafito? ¿O no se entiende? Sí, está bien, ¿no es cierto? ¿Está ok? Perfecto. Continuamos entonces, Gustavo, con la contraparte del cuerpo, ¿no es cierto? Que son las mentes. La mente no se encuentra en el espacio y sus funciones están sujetas a las leyes mecánicas. Las operaciones de la mente no son observables y su desarrollo es privado. Solo yo puedo tener conocimiento directo de los estados y procesos de mi propia mente. En consecuencia, toda persona vive dos historias paralelas. Una está formada por lo que le acaece a su cuerpo y la otra por lo que le acaece a su mente. La primera es pública, la segunda privada. Los eventos que forman la primera historia pertenecen al mundo físico, los de la segunda al mundo mental. Bien, ahí está entonces, ¿no es cierto?, un verdadero dualismo. Hay dos mundos, un mundo físico y un mundo mental. Hay una historia observable, públicamente observable de cada uno de nosotros, y hay una historia privada inobservable que cada uno registra interiormente. Disculpe, sí, por favor. Claro, pero es que, o sea, personalmente no estaría de acuerdo con esta teoría porque parte del supuesto, y ese supuesto que yo cuestionaría, que la mente y el cuerpo de alguna manera están escindidos. Claro, claro. Pero el ser humano no es ni siquiera una mezcla, es una compenetración total entre el cuerpo físico y la mente. No se puede hablar de una cosa sin la otra. Claro, eso va a ser parte del contraargumento de Wright, justamente, que en muchos movimientos físicos nosotros debiéramos considerarlos también mentales, digamos, ¿no? Y que el predicado físico y el predicado mental pueden adscribirse conjuntamente al mismo evento. Por ejemplo, está súper bueno lo que tú dices porque hay ciertas partes del mundo físico que tienen una conexión con el mundo mental, por ejemplo, los miembros del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, este brazo, bien interesante porque Descartes considera que el brazo está sujeto a una doble causalidad, digamos, y no se entiende muy bien cómo se articula. En cuanto trozo de materia está sujeto a las leyes de la mecánica newtoniana, a la ley de gravitación universal, ¿no es cierto?, a las tres leyes mecánicas de Newton, por ejemplo, acción y reacción, que es la tercera. O sea, se comporta como cualquier otro cuerpo físico en el espacio y está sujeto a la legalidad que describe la física de Newton, ¿no?, para los cuerpos físicos. Interacciones mecánicas con otros cuerpos físicos. Pero al mismo tiempo hay ciertos movimientos voluntarios de este brazo que tienen su origen en un acontecimiento paralelo en el mundo mental. Entonces no queda muy claro cómo, digamos, cómo este trozo de materia puede estar sujeto a dos causas, ¿cierto? Y a eso se le llama a veces en filosofía de la mente el problema de la sobredeterminación causal, ¿no es cierto? O sea, la idea de que un mismo acontecimiento físico observable en el mundo tenga una causa mental, que es una decisión voluntaria, por ejemplo, de tomar un vaso y llevárselo a los labios, ¿no? Es una decisión mental, y al mismo tiempo esté sujeto a las leyes causales que rigen, no sé, por la caída libre de este plumón. ¿Okay? Entonces es muy raro que lo mismo pueda estar sujeto a dos leyes y que yo para explicar el movimiento del brazo tenga que meter a Newton y tenga que meter esta especie de fantasma en la máquina, como dice, como le va a llamar Ray a esta manera de entender la mente, ¿no? Como que cada uno de nosotros es un trozo de materia habitado por un fantasma, ¿no? Esa es la doctrina del fantasma en la máquina, Ghost in the Machine, ¿no? Bueno, es una expresión muy popular, que incluso está en la cultura pop, ¿no? Hay, en 1981 de Police, ¿no es cierto? Hay un disco que se llama precisamente así, Ghost in the Machine, uno cuyo tema es Spirits in the Material World, ¿no es cierto? Espíritu en el mundo material, o sea, toda esta, por así decir, es un disco raeliano, muy curioso, porque juega con esa, o sea, eso muestra que estas expresiones de Ray penetraron mucho más allá de la filosofía y ya son de dominio público.
Bueno, entonces lo que va a tratar de hacer el conductismo es mostrar un poco lo que decía el compañero recién, disculpa tu nombre, Carlos, ¿no? Que por así decir, que el mundo es mucho más promiscuo de lo que pensó Descartes, en el fondo, ¿eh? Que lo mental y lo físico se contaminan mutuamente, que hay mucha más promiscuidad de lo que uno podría asumir si uno es cartesiano, si uno es un seguidor de Descartes. ¿Y cómo lo va a intentar el conductismo? Bueno, el conductismo va a tratar de relativizar la tesis del fantasma en la máquina y demostrar que muchas de las cosas que Descartes considera que son privadas, en realidad son públicas. Que muchas de las cosas que Descartes considera que son únicamente físicas, son también mentales, digamos, ¿no? Que muchas de las cosas que Descartes considera que son interiores, en realidad son exteriores. Podemos pensar, para que el contraste sea todavía un poquito más claro, podemos continuar un poco más allá con este párrafo. Este párrafo sobre, no sé si te puedo pedir, Felipe, que puedas leer estas líneas, ¿no? Se acostumbra a expresar esta bifurcación de dos vidas y dos mundos, diciendo que las cosas y eventos que pertenecen al mundo físico, incluyendo el propio cuerpo, son externos, mientras que las operaciones de la propia mente son internas. Esta antítesis entre lo interno y lo externo es ofrecida, por supuesto, como una metáfora, dado que al no estar las mentes en el espacio, mal podrían estar dentro de algo ni tampoco contener nada de ello. Sí, perdón que te interrumpa así muy cortito, Felipe, claro, porque en el fondo uno puede pensar, bueno, la mente está en el cuerpo, creo que acabo de decir yo hace un ratito que somos trozos de materia habitados por una especie de fantasma, ¿no es cierto?, que controla, que compite, por así decir, con la causalidad física para disputarse el movimiento voluntario de mis miembros, ¿no? Hay como una competencia entre las leyes de gravitación que rigen el mundo inerte y las leyes de la voluntad que rigen los movimientos libres, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa aquí? Que en realidad la mente, si no ocupa espacio, no puede estar dentro de otra cosa ni tampoco tener dentro suyo nada, ¿no? Entonces esto del interno y lo externo es una metáfora útil, pero no es literal, ¿no? No hay una dentro, la mente no tiene ni una dentro ni una afuera, ¿no? Pero normalmente se contrasta en virtud de que una de esas cosas observable, pública y espacial se tiende a entender la otra como negativamente a partir de la primera, ¿no? O sea, si los cuerpos son públicos, materiales y observables, bueno, la mente es privada, inmaterial e inobservable, ¿cierto? Pero es muy poco más lo que podemos decir de ella, aparte de estas caracterizaciones puramente negativas que se proponen en la doctrina oficial. Discúlpame, Felipe, entonces podemos ir con el pero. Pero, a menudo, esto se olvida y es así como encontramos a algunos teóricos especulando cómo es que estímulos cuyas fuentes físicas se hallan a centímetros o a metros de la piel de una persona puedan llegar a generar reacciones mentales dentro de su cráneo o cómo es que decisiones originadas dentro de ellas pueden producir movimientos en sus extremidades. Claro, estos son los dos casos que complican, digamos, a Descartes y a la doctrina tradicional. Uno es cómo la materia afecta a la mente, digamos, cómo es posible que operando sobre el nervio óptico yo pueda tener una impresión visual, digamos, ¿no? Cuando el nervio óptico es un trozo de materia y la impresión visual es un evento consciente, ¿no? Un evento espiritual, podríamos decir. Y por otra, cómo es que un evento espiritual, como, no sé, por mi decisión de desplazarme, genera, ¿no es cierto?, un movimiento corpóreo que se parece a la traslación de cualquier cuerpo inerte en el espacio. Bien. Así que yo creo que eso es. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los conductistas? Tratar de mostrar, como les decía, que muchas de esas cosas que para Descartes son internas, en realidad son externas, y que, por ejemplo, el modo en que accedemos a nuestra propia mente está mediada por las mentes de los demás. Y estuvimos viendo algunas de estas cosas. Por ejemplo, la mente consta de muchas cosas. Quizá lo primero que hay que decir es eso, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes estaban, pero hay algunos que no por el Día del Joven Combatiente, así que repito algunas cositas breves, ¿no? Pero si uno ve cuáles son los contenidos que hay en la mente, ¿no? Y que quedan cubiertos por este famoso imperativo délfico del conocimiento, del autoconocimiento, ¿no? Conoce a sí mismo. Bueno, ¿qué es lo que uno encuentra cuando mira dentro suyo? Bueno, encuentra rasgos de temperamento, uno puede ser tímido, uno puede ser locuaz, puede ser impaciente, puede ser paciente. Uno encuentra virtudes y vicios, pereza, generosidad, valentía. Uno encuentra creencias, eso es bien interesante, que las creencias en general son como estados más que eventos, ¿no es cierto? Son estados latentes de la mente. Por ejemplo, nosotros desde que nos despertamos hemos creído que este día es miércoles, pero a lo mejor ni siquiera hemos formulado explícitamente esa creencia. Quizá cuando miramos el horario para saber qué ramo viene después, nos decimos, hoy es miércoles. Pero muchas veces uno transita por un día sin volver explícita su creencia de que está en ese día. Hay pensamiento, eso es muy claro, hay muchos pensamientos en el sentido estrictamente intelectual, de cálculo, ¿no? Por ejemplo,
ejemplo, cuando uno hace planes, cuando uno dice que para alcanzar tal objetivo tiene que alcanzar antes otro, ahí está uno enlabonando, infiriendo unas cosas de otras, razonando. Después está todo el mundo de las sensaciones, ¿no? Visuales, auditivas, el dolor, el placer. Están las emociones, miedo, tristeza, alegría, esperanza, etc. Bueno, la idea entonces, la estrategia del conductista va a ser tratar de liberar estos contenidos y volverlos públicos, de alguna manera, ¿no? Ver cómo es la división cartesiana entre dos territorios, como decía Carlos recién, son dos territorios que no se comunican, en realidad muchos predicados mentales, es decir, muchas características de la mente se pueden atribuir al cuerpo y muchas características corpóreas se pueden atribuir también a la mente, de manera que la cosa no es tan nítida como pensaba Descartes. Y podemos comenzar por lo más intuitivo, que son los rasgos de personalidad. Uno puede, ahí tiene uno preguntas que uno se puede hacer, ¿no? ¿Qué tipo de persona soy? ¿No? ¿Soy más bien sociable o tímido? ¿Soy cruel o compasivo? ¿Soy más bien sentimental o más bien racional? ¿Cierto? ¿Soy impulsivo o soy reflexivo? ¿No? Bueno, ¿soy celoso y posesivo, por ejemplo, ¿no? En las relaciones sentimentales? ¿Soy indiferente? Y, bueno. Entonces, todas estas características es difícil que uno acceda a ellas sin socialización, ¿cierto? O sea, la figura, que por otra parte también es metafórica, ¿no? De Robinson Crusoe en su isla consigo mismo, mirando dentro suyo, probablemente es insuficiente para llegar a conocerse, ¿no es cierto? Para cumplir el conócete a ti mismo en esta dimensión, probablemente uno necesita socializar, ¿no? Y ahí citábamos un ejemplo muy, muy bonito de sociabilidad temprana, recién nacidos entre los 12 y los 21 días, que aprenden a imitar el comportamiento facial y de esa manera, por así decir, adquieren sus propios gestos replicando los gestos de los adultos responsables que están a cargo de esos recién nacidos, ¿no? Entonces es muy raro porque eso nos muestra que parece ser que hay cosas de nosotros que llegamos a saber de manera reflexiva, inmediata, más en la perspectiva de Sócrates que la perspectiva de Descartes, ¿no? O sea, muchas de las, por así decir, hay cierta información acerca de nosotros que no está disponible en el foro interno, sino que para llegar a saber qué tipo de personas somos tenemos que mirar fuera más que adentro, de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, eso se puede formular así, ¿no? Es mirando hacia afuera, no mirando hacia adentro, que tenemos información valiosa acerca de nosotros mismos. Y es muy improbable que esa información sobre los rasgos de personalidad, por ejemplo, sobre el tipo de persona que somos, si uno, por ejemplo, es simpático, es sociable, antisocial, eso uno lo puede saber nada más que mirando hacia adentro y sin evaluar sus interacciones con los demás, digamos. O sea, hay ciertas cosas de mí mismo que yo solo puedo saber mirando fuera y no mirando hacia adentro, ¿no? Eso es bien interesante y yo creo que esa es una interesante restricción del acceso introspectivo cartesiano, ¿no? Los conductistas, ustedes dirán si quizás van demasiado lejos, pero profesan incluso lo que podríamos llamar una especie de acceso simétrico, ¿no? Por eso está esta clase de conductista ahí abajo, ¿no? O sea, sostienen algo súper fuerte, sostienen, o les gustaría llegar a demostrar, que el acceso que cada uno de nosotros tiene a su propia mente no es muy distinto del acceso que cada uno de nosotros tiene a las mentes de los demás. O sea, que la mente es un hecho público, que aprendemos a conocernos en la medida en que conocemos a los demás, que hay una interdependencia entre el acceso a sí mismo y el acceso a los otros. Es interesante como tesis, ¿no? Y que muchas de las cosas que sabemos de nosotros se fundan en la observación de la propia conducta y en la observación de la conducta ajena. Entonces, respecto de los rasgos de personalidad, ¿no es cierto?, que mencionábamos recién, que son parte de nuestra propia mente, bueno, conocemos ciertas características psicológicas que nos constituyen, que forman parte de la mente, conociendo el modo en que los demás reaccionan a nuestra conducta, y esa respuesta ajena nos informa sobre nosotros, ¿no? En fin. Así que ahí hay un área por lo menos del autoconocimiento en la cual los conductistas tienen algo que decir contra la suposición cartesiana de que el acceso a sí mismo ocurre únicamente cerrando los ojos, digamos, y pensándose a sí mismo aisladamente, ¿no?, al margen de sus interacciones con los demás. Hay una zona que es mucho más difícil para el conductista, que la conversábamos también a propósito de una observación de Carlos, que tiene que ver con las sensaciones, con los dolores, ¿no?, con las impresiones visuales, auditivas, olfativas, táctiles, etc., ¿no? Porque esas sí que parecen sumamente privadas, y esa es como la plausibilidad inicial de la doctrina oficial. Por ejemplo, parece algo obvio que nuestro dolor, el dolor que yo experimento, me queda mucho más cerca que el dolor ajeno, digamos, ¿no? Y que de mi propio dolor yo no puedo dudar, pero sí puedo dudar del dolor de los demás. No puede ser que cuando yo veo a alguien contorsionándose de dolor en una acera, digamos, ¿no?, yo esté siendo víctima de una estafa, ¿no es cierto? Me acerco a ayudar y alguien me sustrae la billetera, ¿no es cierto?
Entonces, claro, puede ser que la conducta de dolor no esté respaldada por el sentimiento interno ese que cada uno de nosotros conoce cuando le duele algo, ¿no? Entonces, en ese tipo de experiencias se apoya Descartes para sostener que el propio dolor es indudable, mientras que el dolor ajeno siempre es hipotético. Que el dolor ajeno siempre es hipotético, mientras que el dolor en primera persona es tan accesible, tan inmediatamente accesible, que nadie puede experimentar un dolor sin estar consciente del dolor que experimenta, ¿no? El dolor y la conciencia van siempre juntos, piensa Descartes. Y aquí está esta hermosa expresión cartesiana, donde él le da un sentido lato a la palabra pensamiento. ¿Se acuerdan que en el fondo una clave para leer a Descartes es que cada vez que él dice pensamiento hay que entender conciencia en un sentido lato? O sea, claro, porque miren la definición que da de pensamiento en los principios de filosofía. Dice, entiendo por pensamiento todo lo que ocurre en nosotros de tal modo que lo percibimos inmediatamente con nosotros mismos. Todo lo que ocurre en nosotros de tal modo que no podemos dejar de advertirlo cuando ocurre, ¿no? Es un cierto tipo, el pensamiento o la conciencia, los actos de conciencia, son cierto tipo de acontecimientos que no podemos dejar de percibir cuando ocurren, digamos, ¿no? Son inmediatamente, se nos imponen con una evidencia que no tienen los estados de conciencia ajenos o los fenómenos incluso del mundo material. Y claramente, si uno se atiene a esa definición de Descartes, el dolor ajeno, diría Descartes, no ocurre en nosotros de tal modo que lo percibamos inmediatamente por nosotros mismos, ¿no? Es decir, cabe la posibilidad de que Eduardo ahora esté, por ejemplo, no sé, atormentado por un sufrimiento íntimo, pero su conducta es impasible, ¿no? Está ahí cruzado de brazos. Entonces su dolor no me consta inmediatamente. En cambio, si yo estoy cruzado de brazos y encubriendo un dolor, bueno, ese dolor lo percibo inmediatamente por mí mismo. El dolor de Eduardo tengo que conjeturarlo, tengo que hacer una cantidad de hipótesis, de inferencias y de derivaciones para atribuirle que tiene dolor si no lo expreso. ¿Ok? Entonces, el caso del dolor parece ir contra la tesis de accesos simétricos de los conductistas, que sostiene que conocemos la mente ajena de un modo similar a aquel en el cual conocemos nuestra propia mente. El dolor es un buen índice, digamos, y las sensaciones en general, el ámbito de lo sensible, las sensaciones visuales, la memoria, en fin, todo eso que forma parte de nuestra interioridad, parece ser un indicio de acceso asimétrico. Aboga en favor de lo contrario de lo que sostienen los conductistas, porque parece ser que mi propio dolor me queda mucho más cerca que el dolor ajeno, ¿no? Dicho esto, el conductista igual sostiene que el dolor ajeno no es tan misterioso como Descartes nos quiere hacer creer. Que, por ejemplo, sería absurdo que si yo veo a alguien contorsionándose de dolor y llorando, digamos, ¿no?, quejándose y aullando, yo pueda pasar por su lado desentendiéndome y pensar, bueno, a lo mejor esa es la manera que esta persona tiene de expresar un estado extremadamente placentero, ¿no? A lo mejor su conducta externa es, no sé, pues, ostensible, parece expresar dolor, pero en realidad su dolor es una hipótesis. Puede ser que por dentro esté súper contento, pero está aullando. Yo, si tuviera dolor, lo expresaría así, pero a lo mejor este individuo es un extravagante que expresa su alegría mediante el llanto y expresa su tristeza riendo a carcajadas, ¿no? Entonces, bueno, puede ocurrir, pero claro, un conductista te dice que eso es una interpretación extremadamente artificial, ¿no es cierto? Y que la posibilidad de que haya un individuo que tenga conducta de dolor y que no esté asociada a la vivencia subjetiva del dolor, bueno, esa posibilidad es una posibilidad como de segundo orden que presupone que el individuo maneja las expresiones conductuales ordinarias de dolor y que, por así decir, en un amplio porcentaje de los casos, la conducta de dolor extrema está asociada a dolor extremo y no es un modo rebuscado de expresar un placer extremo, ¿no es cierto? Bueno, en fin, a menos que no sea sadomasoquista, y eso ya es mucho más complejo porque ahí el dolor y el placer, ¿no es cierto?, se condicionan mutuamente, es mucho más difícil. Pero no pongo ese caso porque es conceptualmente más complicado, ¿no? Realmente. Bueno, entonces esto del dolor parece abogar a favor del acceso asimétrico, aunque incluso ese caso puede estar sujeto a ciertas reservas, porque nuestra, por así decir, nuestra conducta concreta ante el dolor ajeno es de empatía inmediata, y en ese sentido, en el que empatizamos inmediatamente con la conducta ajena no es tan misteriosa. De inmediato como que nos sentimos, no sé, hasta cuando vemos una mascota que parece estar sufriendo, de inmediato empatizamos con el dolor que vemos allí. No es que sea tan invisible el dolor y que solo veamos contorsiones faciales. Pero en el fondo, esas contorsiones faciales ya están inmediatamente leídas a la luz del concepto de dolor y no son tan opacas como el cartesiano quisiera hacernos creer. Bueno, y conversamos algunos contraejemplos y dificultades que propone el conductista contra el cartesiano. Por ejemplo, hay casos en los cuales
Pese a que nuestros mecanismos neurofisiológicos están activos y reportan adecuadamente al cerebro todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, uno puede no advertir el dolor que está sufriendo. Cosa que según Descartes no puede pasar, ¿no? Según Descartes, un dolor está tan inmediatamente presente ante mi conciencia que no puedo ignorarlo. ¿Okay? Descartes piensa que no podría ocurrir que yo tuviese un dolor sin estar consciente de tenerlo. El dolor me es inmediatamente accesible, se me impone con una evidencia de la que no gozan los cuerpos físicos, por ejemplo. Yo no sé si hay allá afuera, pero lo que me consta es que lo siento. Entonces, hay algunos contraejemplos como estos casos en los cuales no sé, un futbolista continúa, está tan obsesionado por el objetivo deportivo que continúa exigiéndose y está tan implicado en el partido que no experimenta el dolor que experimentaría si estuviera en su casa, digamos, ¿no? O sea, como que reacciona de modo diferido al dolor que experimenta. Y sin embargo, todos sus conductos están están activos, etc. ¿No? Sí, por favor, Eduardo. Yo en ejemplos como ese, como el lenguaje, no trabajamos. Lo decimos, ya a nivel, está en un partido, se hace una lesión de la que él no se percata, pero nosotros, por supuesto que sí. Pero ahí, claro, digamos, el acceso privilegiado que tenemos nosotros no es de su dolor, sino de el mero correlato objetivo de su dolor, que es la herida. Claro, claro. Claro, ahí es un caso... Pero hay testimonios que te dicen, digamos, cuando tú le preguntas a un soldado que está sometido a un tiroteo muy intenso, dicen, no, la verdad es que yo empecé a sentir el dolor después de la batalla, ¿no? Eso también puede tener causas químicas, descargas de adrenalina que compensan a lo mejor los neurotransmisores, que bloquean los neurotransmisores, que inhiben la transmisión del dolor, no sé. Pero existe por lo menos la posibilidad que una persona esté en las condiciones fisiológicas que normalmente están asociadas al dolor y que sin embargo no esté sintiendo. Entonces puede ser que una persona, por así decir, tenga dolor, pero esté tan concentrada en la actividad que desarrolla que su propio dolor le pase inadvertido. Esa es una hipótesis que algunos consideran razonable, ¿no? Que algunos psicólogos y neurofisiólogos consideran razonable. Por ejemplo, hay gente que, no sé, que está tan concentrada en una película que siente como una jaqueca sorda en el trasfondo de su experiencia, digamos, pero apenas termina la película como que esa jaqueca latente se vuelve patente y ocupa todo su campo perceptivo, ¿no? Y en ese momento la persona no describe su experiencia como terminó la película y comenzó la jaqueca, sino más bien mi atención estaba volcada en una dirección y ahora que ese estímulo desaparece puedo volcarla y registrar un dolor preexistente. No es que el dolor comienza cuando me fijo en él, sino más bien adquiero conciencia del dolor y este se intensifica mediante la conciencia que adquiero de él, porque antes yo estaba distraído de mi propio dolor, ¿no? Entonces, si eso es posible, por lo menos parece posible, la ecuación cartesiana entre sufrimiento y conciencia del sufrimiento no siempre se cumple, ¿no? Yo ahí también tenía la misma duda, Eduardo, porque es un dolor, otra cosa que sentirlo o tomar conciencia de la... Eso es muy importante. Porque, claro, si a uno se rompe la pata y perdió, no sé, tiene el umbral del dolor demasiado bajo, entonces no siente el dolor de que ocio, ¿eso significa que tiene dolor pero no lo siente? ¿O simplemente no tiene dolor? Claro, lo que pasa es que, ya, puede ser que no, claro, uno podría pensar que si simplemente no tiene dolor y nada ha cambiado mucho, digamos, en la situación, ¿por qué empieza a sentirlo en un momento posterior, digamos? Y como te digo, hay reportes orales de pacientes que dicen, la verdad es que el dolor no comenzó en el instante T3, sino que en el instante T3 yo cobré conciencia de que el dolor estaba allí de modo latente, y en ese momento, por así decir, ocupa todo mi campo de conciencia. Pero antes estaba como sordo, como latente, pero cuando me fijo en él se intensifica, pero cabe la posibilidad de que yo lo sienta como de una manera latente. Y entonces el dolor, por así decir, mi propio dolor me puede pasar inadvertido. Es una posibilidad. O sea, yo creo que depende de la ciencia empírica. A lo mejor la ciencia empírica te diría, la verdad es que Descartes tiene razón, y lo que ha ocurrido ahí es que hay unas descargas de adrenalina que bloquean a los neurotransmisores y entonces efectivamente el dolor comienza después que termina la batalla, porque termina la descarga adrenalínica y eso te hace, y hace que comience el dolor efectivamente, en el momento en que cobras conciencia de él. Y ahí conciencia del dolor y dolor serían coextensivos como quiere Descartes. Pero si son posibles estos otros casos, podría ocurrir que uno estuviera sufriendo sin estar plenamente consciente de lo que le pasa. Y yo creo que todos hemos tenido
casos en los cuales cobramos conciencia creciente de un malestar que precede a esa conciencia. No sé si ustedes se han sentido así, pero no sé, hay malestares difusos que, por así decir, ingresan subrepticiamente en nuestro campo de conciencia y en algún momento uno les presta atención y claro, uno dice, sí, no es que me duela ahora, sino en realidad me viene doliendo, pero de una manera como latente, porque no quería prestarle atención, porque estoy muy concentrado en otras cosas, porque pospuse, porque claro, cuando la propia vida está en juego, a lo mejor el dolor es menos importante que cuando las condiciones son las normales. Perdón, acá. Sí, quería decir algo parecido, que en realidad el problema del dolor físico no creo que sea lo central, lo más interesante. Creo que es mucho más interesante cuando pasamos al plano psicológico, donde muchas veces, y esto sí nos ha pasado a todos, estamos muy estresados, pero no somos capaces de o verbalizarlo, de concientizarlo, pero llega un momento en que si alguien nos hace ver, estamos muy estresados, Sí. y nos baja todo. Sí, sí, eso es muy importante. Hay casos, por ejemplo, yo escuché una vez a un profesor contar acerca de un colega que tenía una depresión crónica no diagnosticada y que si tú le preguntabas un año antes cómo se sentía, te decía que bien, que en realidad todo estaba bien. Pero por así decir, le informaron acerca de su propio estado psicológico desde afuera hacia adentro, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, y todo el psicoanálisis tiende a mostrar contra Descartes que hay fenómenos de la mente que no son inmediatamente accesibles al individuo, ¿no es cierto?, al cual le ocurren esos acontecimientos, digamos, ¿no? O que se encuentra en esos estados. Entonces sí, el caso psicológico estoy de acuerdo contigo que es mucho más transparente. Yo creo que eso sí nos ha pasado a todos, ¿no es cierto? O sea, de darnos cuenta de que estamos tristes, por ejemplo, pero claro, estábamos tristes desde antes de que nos diéramos cuenta, ¿no? Como que había un desánimo que de alguna manera ingresa a mi campo consciente cuando cesan ciertas obligaciones, por ejemplo, cuando cesan ciertas preocupaciones más apremiantes, ¿no? Uno está tan, no sé, tan sumido en preocupaciones apremiantes debido a muerte, que ciertos estados anímicos que estaban ahí todo el tiempo, de pronto ingresan realmente a tu conciencia. Pero ingresan como algo que ya está, como algo que estuvo siempre allí, digamos, ¿no? Uno los constata después, pero no es que comiencen cuando uno los constata. No sé si les hace sentido, pero son maneras de relativizar esto que dice Descartes, que el propio dolor se percibe inmediatamente. Hay dos maneras de relativizar esto, mediante estos contraejemplos, y sobre todo el caso psicológico que menciona Carlos recién. Y también relativizando el carácter misterioso del dolor, porque del dolor ajeno, porque en la perspectiva cartesiana, como les digo, hay una desconexión tan cabal entre la mente y el mundo material, que una persona podría estar expresando, su estado mental podría estar completamente desconectado de la expresión conductual, ¿no es cierto? Entonces podría ser que, pero en realidad, nos dice el conductista, nosotros vemos el estado mental de los demás, lo podemos leer en su conducta. No es que, por así decir, el estado mental de Klaus esté, por así decir, oculto detrás de su conducta, sino que en realidad su conducta y su estado mental coinciden y yo puedo leer en su conducta observable su mente. Digamos. Su mente está abierta y es públicamente accesible. La compasión, la empatía, son casos en los cuales la mente de los demás se me vuelve observable. Esa es un poquito la propuesta. Y el rol de los actores, ¿no? ¿Cómo? Uno ve el rol de los buen actor en una película, un actor que puede efectivamente corporalizar la emotividad para que él, sin decir nada, el viewer no pueda ver. Exactamente, claro. Y ahí uno puede decir, bueno, pero eso muestra más bien que Descartes tiene razón, el contraejemplo de Klaus, porque el contraejemplo de Klaus es que un actor puede corporalizar, digamos, ¿no? Expresar físicamente un montón de emociones que en realidad no está sintiendo. Entonces, eso parece abogar en favor de la lectura disyuntiva, ¿no? La mente y la conducta están completamente desligadas. Pero claro, esos son modos de elaboración posterior, digamos. O sea, el actor solo puede fingir las emociones que no está viviendo porque normalmente sabe lo que es una emoción y cómo se expresa una emoción y cuán indisociable es una emoción de su expresión. No es que la emoción esté agazapada detrás de su expresión, sino que piensa el conductista, la emoción coincide con su expresión, la emoción es su expresión. No hay un fondo misterioso detrás de la conducta que la conducta exprese, sino que ciertas conductas son mentales, son melancólicas, son alegres, etc., ¿no? Bueno, en todo eso nos vamos a ir metiendo poco a poco. Ahora, ¿cómo explica el conductista este fenómeno que mencionaba recién Klaus y que mencionaba antes también Eduardo, de que en realidad los dolores parecen efectivamente algo asimétricamente accesible, ¿no es cierto? O sea que el cartesiano Descartes
tiene algo de razón, porque es evidente, hay una persistencia de esta impresión de que mi propio dolor me queda mucho más cerca que el dolor ajeno, ¿no? Mi propia alegría mucho más cerca que la alegría de los demás. Bueno, entonces ahí la hipótesis del conductista es que uno ha vivido siempre consigo mismo, ¿no? Que en el fondo, uno es como decía Campbell en su video de YouTube, uno es el principal experto mundial en sí mismo. O sea, no hay nadie que se conozca a sí mismo como cada uno de nosotros nos conocemos, porque uno tiene una prolongada convivencia consigo mismo que nadie más tiene. Nosotros hay una persona con la que vivimos 24/7, y esa persona es cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos podido observarnos a nosotros mismos en una variedad de circunstancias, ¿no? Nosotros sabemos cómo reaccionamos ante distintos tipos de circunstancias y nos hemos visto reaccionar ante esas circunstancias en innumerables ocasiones. Entonces nosotros somos un objeto con el que estamos familiarizados 24/7, ¿no? Un objeto que cae bajo nuestra observación, mientras que los demás son objetos parcialmente observables para nosotros. No es que, por así decir, haya un acceso distinto para mí Gustavo, digamos, no es que, por así decir, el modo que conozco a Gustavo sea fundamentalmente distinto del modo en que me conozco a mí mismo, sino en realidad a Gustavo lo observo una vez por semana cuando viene a clases, pero a mí me observo todos los días, digamos. Yo estoy conmigo mismo todo el tiempo. Entonces lo que ocurre es que esa prolongada convivencia consigo mismo, esa observación de las propias reacciones, hace que uno adquiera un grado de familiaridad observacional con la propia conducta que uno tiene respecto de la conducta de los demás, ¿no? Y por eso que uno llega a conocerse a sí mismo, ¿no? A la manera en que uno llega a conocer a esas personas con las que convive y que ya puede adivinar, como pueden ser los hermanos, o tu cónyuge, o tus amigos, ¿no? Entonces, hay cierta gente que conoces tan bien como a ti mismo, hay gente a la que conoces con tanta precisión como te conoces a ti mismo, y eso, por así decir, y el modo de conocimiento que entra en juego es el mismo en los dos casos. ¿Ok? Y lo que pasa es que lo que Descartes llama introspección no es más que la observación prolongada, digamos, de un objeto particular, de ese objeto particular que en cada caso somos nosotros. Entonces, claro, eso, hay, por así decir, un déficit de observación respecto de los demás y un superávit de observación respecto de sí mismo. Y ese superávit de observación respecto de la propia conducta genera la impresión de que lo que hay aquí no es observación, sino algún tipo de intimidad consigo que es no observacional, que Descartes llama introspección, o sea, que es esa especie de conciencia inmediata que tenemos de nosotros mismos. ¿Okay? Bueno, yo creo que esto es bastante aberrante, ¿no? A lo mejor intuyo que Eduardo también, que Klaus y Víctor también, Andrés, ¿por qué no? Claro. Que es bastante aberrante porque en el fondo es una locura, porque colapsa la relación sujeto-objeto y hace que, por así decir, claro, que todas las relaciones, incluso lo que uno mantiene, concebir la relación que uno mantiene consigo bajo la forma de una relación sujeto-objeto, ¿no? Como si uno fuera un observador de sí mismo y uno fuera de alguna manera un objeto que está ahí delante, tal como están los demás para ser observados. Y probablemente lo que piensa Descartes es que esto es un malentendido enorme, es que la aprehensión que uno tiene de sí mismo es una aprehensión de un sujeto, claro, una aprehensión subjetiva de un sujeto, digamos, ¿no? Es decir, uno tiene una intimidad consigo que no cosificante, digamos, no es que uno se observe, sino en realidad uno está consigo mismo de una manera no observacional, ¿no? Y a eso al filósofo contemporáneo que le llaman autoafección. O sea, uno se afecta a sí mismo todo el tiempo de una manera mucho más inmediata de la que es afectado por los demás, digamos, ¿no? Pero no es que uno, por así decir, sea un espectador de su propia vida, al modo en que es un espectador de la vida de los otros. En realidad, la vida propia no es un espectáculo ante la mirada interior de la conciencia, sino en realidad es la propia conciencia, hay una relación mucho más íntima. Es como raro concebir la relación que cada uno tiene consigo mismo bajo el modelo del espectador y el espectáculo, ¿no? Es raro que uno esté como separado en dos partes, un espectador que mira y un espectáculo, que es la propia conducta, que uno está mirando todo el tiempo. Y de tanto mirar ese espectáculo, uno ya cree que no es un espectáculo, sino que lo que hay es introspección, ¿vale? En fin. Pero el conductista tiene esta visión del acceso a sí mismo. Cree que no es más que acceso observacional de un objeto con el que uno tiene una convivencia tan prolongada que una convivencia que no tiene con ningún otro objeto.
¿no? Entonces, claro, no es misterioso que no se conozca tanto, digamos, ¿no? Porque, bueno, uno es un espectador, bueno, no sé, ustedes entienden lo que quiero decir. Bueno, voy a pasar ahora, a propósito de esto, una página preciosa de Ryle, que es sobre esto justamente. Sí, por favor. Sí, claro, encantado. No. Yo estoy seguro que los colegas van a estar, van a tener toda la cosita del mundo. No, es que mi pregunta va un poco de la mano con la objetividad que se tiene cuando uno observa a la otra persona y conoce a una persona externa mucho más objetivo que al conocerse a uno mismo, ¿no? Porque en teoría Unos jueces y partes. como que uno es más blando, se podría decir, con cómo se recibe, y al final muchas veces se tiene una percepción errónea de el ser propio, entonces en teoría no se conoce. Eso es súper interesante. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo ahí es que el acceso a sí mismo puede estar distorsionado de una manera en que no lo está el acceso a los demás. Ya, claro. Y eso es claro, eso que acabas de decir es anticartesiano y pro-conductista. Claro. En el fondo estás tomando partido porque estás diciendo, bueno, hay modos de distorsión cognitiva que afectan al autoconocimiento y que no afectan al conocimiento objetivo. No necesariamente tiene que ser conductista, puede ser un punto de vista. No, Hay una por cierta supuesto. prioridad del conocimiento propio, pero efectivamente se puede ser corregido por una deliberación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay muchas posiciones intermedias entre estas dos, digamos. Pero como hemos visto solo estas dos, lo que dice la compañera está mucho más cerca de defender, de rehabilitar al conductista ¿por qué? Porque Descartes considera que uno nunca se equivoca respecto de sí mismo, ¿no? Que uno está en lo cierto respecto de sí mismo, que las propias impresiones son indudables. El contenido objetivo de esas impresiones puede ser muy dudoso, ¿no? Entonces, claro, pero tú dices, bueno, pero en el caso de la autopercepción moral, uno normalmente es un juez muy blando consigo mismo y un juez muy duro con los demás. Y uno en general comprende mejor y evalúa con más rigor la conducta ajena que la propia conducta. Claro. Puede uno estar fundamentalmente equivocado respecto de sí mismo, del propio valor moral. Eso es interesante. Eso también muestra que probablemente, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que los conductistas tienen razón en limitar el dominio, como el imperio de la introspección, el imperio absoluto y lo que en filosofía se llama autotransparencia exhaustiva, ¿no es cierto? O sea, que tú, mirando dentro tuyo, iluminas, vuelves todo transparente y no hay ningún rincón de tu alma que se te escape, ¿no? Y bueno, el caso que tú acabas de mencionar es un súper buen ejemplo de que hay zonas de ti misma que pueden quedarte ocultas, digamos, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que Freud ha descubierto. Lo dice el propio Ryle, que muchas veces somos actuados por motivaciones muy internas y que sin embargo son inaccesibles para nosotros mismos, porque miramos dentro nuestro y encontramos excusas, digamos, para justificar esta conducta y nunca estaríamos dispuestos a confesarnos a nosotros mismos los auténticos móviles de nuestras acciones, ¿no? Muchas veces creemos estar actuando por amor y estamos actuando por celos, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que se describe a sí misma y dice, yo no soy celoso en lo absoluto, pero puede ser, esa autodescripción es completamente compatible con ser un celoso patológico. Eso es bien bonito. Entonces, y eso es lo que muestra Freud, que hay, por así decir, que hay afluentes de la corriente de la conciencia que pueden ser como afluentes subterráneos, que cuando la propia conciencia mira dentro suyo no ve esos ríos, digamos, no ve esas corrientes ocultas. Entonces, la propia... Y eso que tú acabas de decir habla a favor de la tesis de acceso simétrico, porque muestra por lo menos que no puede estar tan equivocado respecto de sí mismo como equivocado respecto de los demás. Mientras que la doctrina oficial que Ryle está combatiendo tiende a mostrar que uno es infalible respecto de sí mismo y completamente falible respecto de los demás y del mundo exterior en general. Claro, Ryle usa una expresión preciosa, dice que los estados mentales tienen una especie de fosforescencia intrínseca. Encuentro esa expresión es preciosa. Fosforescencia intrínseca, o sea, tú los miras, son como pescados que salen, que destacan, es una imagen literaria para que hacen letras, ¿no sé? Tienen como una suerte de fosforescencia interna, o fosforescencia intrínseca, que tú miras esos estados y se manifiestan como los peces que remembran en un estanque, digamos, sumergidos, oscuros, bueno, saltan a la vista de inmediato porque
están hechos como de un material mental fosforescente que hace que tú los veas cuando miras dentro tuyo y que no se te puedan ocultar. Bueno, se ve que, sobre todo a partir del psicoanálisis, ¿no es cierto?, que hay estados mentales que puedan quedarle encubiertos al sujeto de esos estados. Algo que para Descartes hubiera sido difícil de computar. Bien, ¿les parece si hacemos la pausa ahora? Y volvemos en unos 10-15 minutos y leemos estos párrafos de Descartes. El libro especialmente. ¿Cómo? El libro especialmente. ¿Quién? O sea, yo ya le conté a todo el mundo, así que me voy a la puta. No, yo digo. Ah, perdón, de la cosa. Sí, perdón, a lo mejor Felipe no lo sabía. Que me voy a la puta en agosto. Ah, ya sabía, sí. No, sí, libre, pero parcialmente libre porque dicen que No se conoce. Pero igual como que lo hacen reaccionar de maneras como raras con las personas. Entonces no sé si hay una explicación que nos pueda igual con este tema. O sea, el autoconocimiento impresionante. Debe ser también, ¿no? Conocerse a sí mismo y como reacciones a situaciones, no habrá alguna investigación. Sí, sí. He encontrado muchas fuentes literarias de ese tema en particular. Claro. Habla mucho de los aspectos, pero no de la línea de los traumas, como que se gatilla en este personaje. Yo que seguramente no quiero ver. Exactamente. No hay mucho de que hable de eso. Entonces, quizás esto me pueda hacer. Súper, ya. Voy a tener Sería genial. todo eso. Si quieren le ponen nada más que dos comentarios con eso yo lo voy a ver en la pantalla. Gracias. No, gracias. Sí, por favor. Incluso si va a hacer una diferencia. Sí, Más pandemia. hay dos cursos, claro. John Campbell de la Universidad de California, Berkeley, creo. Sí, súper buenos esos cursos. Sí. Son dos cursos, uno de Campbell y otro de Searle. Disculpa, ¿cómo te llamas? Perdón. Josefa, ¿te podría pedir que leyera unos partes? Sí, le voy a contar primero de qué se trata y te pido, gracias. Ay, si te da lata, no, así que ya. Bueno, lo que vamos a hacer entonces en este ratito que nos queda, vamos a leer unos párrafos realmente espectaculares en los que Rilke critica de manera muy lúcida el mito del fantasma en la máquina y el dualismo. Y cómo a ojos de alguien como Descartes, cada acción humana se desdobla en dos acciones. Y cómo podemos tratar de evitar aquello, digamos, ¿no? Tratar de evitar esa segmentación tan drástica entre las ejecuciones musculares observables, que son físicas, y las motivaciones interiores, psicológicas, que son puramente mentales. Y cómo podemos tratar de atenuar un poco esa frontera o esa disyunción excluyente entre lo mental y lo físico. Entonces, como ustedes ven, de nuevo tenemos aquí como una leyenda, que es una leyenda negra para Rilke, ¿no es cierto? Que es lo de la manera en que Descartes entiende lo mental, y va a tratar de diagnosticar el origen de este problema que tenemos, que nos lleva a dividir en dos territorios que no se comunican los fenómenos que tratamos de comprender, los fenómenos mentales. Entonces, le quería pedir a Josefa si puede leer este primer párrafo. Los orígenes de la leyenda. ¿Por qué la gente está fuertemente dispuesta a admitir, desde su propia experiencia cotidiana, que la realización inteligente de un acto comprende dos procesos? Uno que consiste en hacer
y otro que consiste en realizar. Claro, ahí la palabra realizar es un poco rara, puede ser un problema de traducción, pero en el fondo la idea es que, claro, la realización inteligente de un acto comprende como dos procesos, un proceso físico de ejecución y un proceso mental como de planificación o de pensamiento, ¿cierto? Si teorizar le parece muy raro. Parte de la respuesta es que está cerrada al mundo del fantasma en la mente. Desde que algo es, a menudo, un hecho muscular público, se le considera un mero proceso físico. Dada la antítesis entre lo físico y mental, se sigue que la acción muscular no puede ser en sí misma una operación mental. Para obtener el calificativo de habilidoso, sagaz o ingenioso, debe haber una transferencia de otro acto que acaece como contrapartida en el fantasma y no en la máquina, porque habilidoso, sagaz e ingenioso son ciertamente predicados mentales. Ya, este párrafo, aunque no lo parezca, digamos, es muy claro en el modo de plantear la cuestión, porque en el fondo comienza, casi se puede leer primero de abajo para arriba, ¿no? Pero comienza diciendo que hay ciertos adjetivos que usamos para calificar conductas y que son predicados o adjetivos mentales, ¿no? Cada vez que Ryle dice predicado, ustedes pueden entender propiedad o adjetivo, ¿cierto? Es un tecnicismo hablar de predicado, pero es lo mismo que una propiedad o un adjetivo. Entonces uno puede decir hábil, sagaz, ingenioso, y esos son predicados o atributos que uno predica o atribuye a ciertas conductas, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre si uno es cartesiano? Que la conducta pública, observable, muscular, digamos, no tiene nada mental. Lo mental está dentro del cuerpo y no en el cuerpo. No está, por así decirlo, agazapado detrás de la conducta y no está en la superficie del comportamiento. Entonces, la única manera de entender cómo ciertos movimientos musculares observables pueden ser calificados como hábiles, sagaces o ingeniosos, es suponer que además de esas muecas, digamos, faciales o de esas contorsiones físicas, hay algún tipo de actividad invisible que está en el fantasma, o sea, en el alma, y no en la máquina, o sea, en el cuerpo, ¿no? Está el fantasma, está la máquina, Ghost in the Machine, de Police, ¿no es cierto? La Real World. Entonces tenemos esos dos polos. El fantasma es el alma, la máquina es el cuerpo, y sin embargo encontramos, como insinuaba Carlos al principio, ciertos adjetivos como anfibios que parecen aplicarse un poquito al alma y un poquito al cuerpo, ¿no es cierto? Como cuando decimos que determinada conducta es hábil. Por una parte un movimiento físico, pero por otra le estamos aplicando un atributo mental. Entonces, ¿cómo entendemos que una ejecución muscular observable, por lo tanto, para nada mental, pueda recibir este predicado? Hábil, ingeniosa, sagaz. Bueno, la única manera es suponer que ese movimiento corporal recibe esa calificación mental, pero que no le pertenece a ese movimiento, sino que en realidad ese movimiento la hereda de un centro de operaciones que no vemos, que es la auténtica sede de esos atributos, ¿no? Lo auténticamente hábil, cuando un violinista es hábil, digamos, o un ladrón que abre una caja fuerte es hábil para detectar la clave, ¿no es cierto? Y termina desmontando el sistema de seguridad de una caja fuerte. Lo hábil ahí, digamos, no está en la mano que mueve el dispositivo, sino que está en la mente. Estamos llamándole hábil a la mano, pero en realidad estamos diciendo que lo hábil es la mente, ¿no? Hay, por así decir, un movimiento no manual, sino mental, que es lo auténticamente hábil, y la mano como que hereda ese atributo a partir de la mente que es la que auténticamente posee ese atributo. Y esto es bien interesante porque aquí lo que tenemos son hechos musculares públicos que sin embargo reciben no solamente predicados físicos, sino predicados mentales, y queremos saber cómo opera esa transferencia. Como que la manera cartesiana, la manera que Descartes tiene de entender esto, que podamos denominarle a ciertos movimientos físicos con estos predicados mentales, es que lo que estamos realmente denominando como esos predicados son operaciones encubiertas que ocurren en la mente, y no operaciones manifiestas que ocurren en el cuerpo. Entonces, estos atributos se dirigen, es como eso, ¿cómo se llaman esas carambolas? ¿No es cierto? Tú apuntas a una bola, pero golpeas otra en el billar, ¿no es cierto? Bueno, aquí como que ese atributo se transfiere al cuerpo a partir del alma, pero lo calificado, lo auténticamente hábil, sagaz e ingenioso, el alma del ladrón o del atleta y no su movimiento físico. ¿Bien? Josefa, ¿puedes hacer el último párrafo? Gracias. Es verdad que cuando caracterizamos el comportamiento público de alguien, caso prudente, no tomamos en cuenta únicamente los movimientos musculares que observamos.
un loro podría decir lo mismo en idéntica situación y que por ello le atribuíamos sentido del mismo, Del humor. del humor. Y un hombre imprudente podría hacer lo mismo que uno prudente. Sin porque ello pensemos que lo es. Pero si la misma expresión vocal es un rasgo de humor cuando lo emite una persona ingeniosa y un mero ruido cuando lo hace el loro, resulta tentador decir que no adscribimos ingenio a lo que oímos, sino a lo que no oímos. Consecuentemente, estamos tentados de decir que lo que hace una acción audible o visible sea ingeniosa, mientras que otra similar no lo es. Es que la primera fue acompañada por otra acción inaudible e invisible, constituyó el verdadero acto de ingenio. Pero la admisión de que puede haber diferencias no visibles o audibles entre un acto prudente o ingenioso y un acto imprudente o carente de humor, no es admitir que tal diferencia está dada por la excepción de actos secretos a diferencia. Bueno, esto es un texto súper denso, pero es realmente maravilloso. Entonces, el ejemplo del loro y el cómico está bueno, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos una frase que cuando la pronuncia el comediante, no sé, por el remate de un chiste, cuando lo pronuncia el comediante, decimos, qué ingenioso ese individuo, ¿no es cierto? Pero si la misma frase la emite un papagayo reflexivo que no sabe lo que está diciendo, no le atribuimos un genio, no decimos que ingenioso es el loro, aunque coincidan, digamos, y ambos pronuncien el mismo remate en el mismo momento. Entonces uno podría pensar, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, lo que hace ingeniosa a esas palabras, no está en las propias palabras pronunciadas. Porque las mismas palabras, si la pronuncia un agente racional y la pronuncia un papagayo reflexivo, digamos, ¿no? En un caso decimos que hay ingenio y en el otro decimos que no lo hay. Entonces uno podría pensar, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si la diferencia no está en las palabras, tiene que estar en algún otro lugar, tiene que estar fuera de ellos, ¿no? Tiene que estar... No, entonces cuando uno dice que esas palabras son ingeniosas, no adscribimos, o sea, no atribuimos el ingenio a lo que oímos, sino a algo que no oímos. Y esa es como la tentación. Cuando calificamos una conducta de ingeniosa o de cómica, desdoblamos esa conducta en un acto exterior observable y en un acto psíquico inobservable. Y la gracia, la comicidad no están en las palabras pronunciadas, digamos, ¿no? En lo que hay de audible en esas palabras, en el movimiento del aire pronunciado por los labios, digamos, sino que lo que es ingenioso está en una especie de acto paralelo, inaudible e invisible, que ocurre en la mente del cómico, pero no ocurre en la mente del loro. ¿Qué más claro? O sea, el análisis cartesiano de una rutina cómica, digamos, de un remate, parece súper plausible. ¿Qué es lo que está en el cómico y que no está en el papagayo? Bueno, las palabras están ahí, digamos, los dos dicen lo mismo, pero uno dice esas palabras acompañado por un acto mental, y el otro, el papagayo, dice esas palabras sin que estén respaldadas por algún acto mental, espiritual, paralelo al acto fonético que uno oye. Entonces lo gracioso no son las palabras de suyo, podría uno pensar, sino el acto espiritual paralelo que no oímos. Por eso habla aquí de tentaciones, ¿no? Tentaciones en las que obviamente el conductista Ryle quisiera no caer, y él quiere ofrecer entonces una explicación alternativa que resista esta especie de considerar que los predicados mentales que atribuimos a las conductas físicas son predicados hereditarios, digamos, ¿no? Que se transfieren a la conducta física a partir de un acto espiritual paralelo que acompaña esas conductas físicas, ¿no? Entonces, sostiene Ryle, lo que hace la diferencia entre el loro y el cómico, digamos, es que en un caso la conducta está acompañada por otra acción inaudible e invisible que constituye, por así decir, el verdadero acto de ingenio, la verdadera sede del ingenio. El verdadero portador de comicidad está no en lo que se dice, sino en el acto mental que acompaña a lo que se dice y que falta en el loro y está presente en el cómico. Ahora, lo que viene es muy importante, estas 3 líneas finales del párrafo que leyó Josefa. 4 líneas. Está negando, o sea, el conductista está obligado a negar que hay alguna diferencia entre las palabras del papagayo y las palabras del cómico. La respuesta de Ryle es que no. O sea, Ryle admite que hay diferencias entre el remate de Álvaro Sanz. No sé, hay un cómico contemporáneo, no sé, que a ustedes les guste, yo tengo cómicos noventeros que no vienen al caso, están jubilados. Pero no sé, algún cómico de referencia, ¿no? Bueno, nadie tiene cómico. ¿Inglés sirve?
ingleses, como tal. No, tendría que ser alguno más del Festival de Viña. Belenaza, no sé. El chiste del lunes de Álvaro Salas, claro, que es cíclico, que es eterno. Un chiste que no envejece. Claro. Sí. Bueno, entonces lo que pasa es que Raila admite que, por así decir, entre lo que dice el loro y lo que dice el cómico, no hay ninguna diferencia visible ni audible. En eso están de acuerdo Descartes y el conductista, ¿no? Que, por así decir, las palabras que pronuncia el loro y las palabras que pronuncia el cómico son las mismas palabras y que la diferencia entre esas palabras no está en algún rasgo visible o audible que esté en el loro y no en el cómico, o que esté en las palabras del cómico y no esté en las palabras del loro, ¿no? Yo creo que en realidad son materialmente idénticas esos dos enunciados, ¿no? Entonces, el conductista no es tan insensato como para suponer que el loro es ingenioso, digamos, ¿no? Y que entre el loro y el cómico no hay ninguna diferencia, que los dos dicen lo mismo, y por lo tanto, el mismo derecho que el cómico tiene a que sus palabras sean ingeniosas, llamadas ingeniosas, los tiene el loro a que sus propias palabras sean llamadas ingeniosas. Entonces, él admite de que no hay diferencia que uno pueda registrar en el oído entre, ¿no es cierto?, un acto prudente o un acto ingenioso por una parte, y un acto imprudente y un acto carente de humor por el otro. Pero lo que él considera es que la diferencia, que es muy importante entre esos dos actos, el del loro y el del cómico, no puede entenderse a partir de la ejecución de actos secretos adicionales que estarían presentes en el cómico y que estarían ausentes en el papagayo, ¿no? Él quiere dar una explicación alternativa de la diferencia. Y vamos a ver cómo lo hace, digamos, y si tiene algún sentido. Porque a mi juicio, así cuando yo leo estos párrafos, me da como angustia porque digo, no, Descartes tiene toda la razón y el conductista no tiene cómo proponer una alternativa a esto. Yo no sé si a ustedes se les ocurre alguna alternativa, pero parece súper razonable que en el fondo que cuando uno aplaude una rutina, está aplaudiendo lo que pasa dentro de la cabeza del cómico, digamos. Y que cuando uno no aplaude el loro es porque en su cabeza no está pasando nada. Por lo tanto, lo importante es la cabeza, digamos, no lo que se oye o se ve. Entonces, admitiendo que hay una diferencia importante entre el cómico y el loro, él quiere sostener que la diferencia no está dada por la presencia de actos secretos adicionales. Bueno, este texto está súper escrito, es un genio Ray, es una locura. Con razón, Ghost in the Machine pasó a la cultura pop. Ahora estuve googleando y vi que incluso hay un tema nuevo que se llama así, de una banda, no sé, del año 2021. Vale. Vale. Ahí me mataste, yo soy letrado en música pop contemporánea. Bueno, yo llegué a Gangnam Style, ahí me detuve yo, ¿no? Descargando ese video, hasta ahí llegué. Después ya no descargué nunca más nada. Envejecí, nada. Bueno, entonces, ahora podríamos cambiar de lector para no usar Josefa. Felipe me había propuesto leer alguna vez. Sí, puede ser. Muchas gracias, perdona. Miren, este ejemplo es precioso, porque ahora va a interpretar, siempre en el ámbito del humor, ¿no es cierto?, un personaje humorístico más melancólico, que es el payaso del circo, ¿no? Más melancólico porque siempre se dice que, además es cartesianamente interesante porque se dice que el cómico, el payaso, ríe por dentro aunque sonría por fuera, ¿no es cierto? Bueno, va a aplicar ahora entonces una reflexión sobre qué es lo que vuelve inteligente, cómico, ingeniosa la rutina de un payaso en la pista de un circo. ¿Ok? Perdona, Felipe. La inteligencia del payaso puede mostrarse en sus tropezones y caídas. Tropieza y cae tal como lo hace la gente torpe, salvo que lo hace adrede. Después de muchos ensayos, en el momento preciso, cuando los niños lo pueden ver y de modo tal que de no lastimarse. Está buena esa caracterización porque son como 5 características, se nota que este nombre es muy sistemático. Porque lo que hace el payaso es que tropieza tal como lo hace una persona torpe, pero lo hace adrede, después de mucho ensayar, en el preciso momento, cuando los niños lo están mirando, y de tal manera que el mismo no se lastima. Entonces son como 5 características del tropezón en el circo. Perdona, Felipe. Los espectadores aplauden su habilidad para parecer torpe. Es una habilidad paradójica, ¿no es cierto? Porque es casi un oxímoron, ¿no es cierto? La habilidad del payaso consiste en la simulación de la torpeza, ¿no es cierto? Pero ese aplauso no va dirigido a una justa acción realizada en su cabeza. Lo que admiran es su comportamiento visible, porque en el ejercicio de una habilidad... Porque es el ejercicio de una habilidad. Y no por ser el efecto de causas internas ocultas. Ahora bien, una habilidad no es un acto. En consecuencia, no es algo observable ni tampoco no observable. Llegar a reconocer que una acción es el ejercicio de cierta habilidad
es apreciarla a la luz de un factor que no puede fotografiarse. Por esto, no se debe a que sea un acontecimiento oculto o fantasmal, sino a que no es un acontecimiento. Es una disposición o complejo de disposiciones. Y una disposición es un factor de tipo lógico, tal que no puede ser visto o no visto, grabado o no grabado. Del mismo modo que el hábito de hablar en voz alta no es en sí mismo acto o calma, dado que no es el tipo de término al que puede predicarse acto o calma. Ahí calmo es muy malo en el fondo, porque parece que fuera un término como, no sé, de estado de ánimo. En realidad debería decir silencioso o bajo, en el sentido de pronunciar como susurrando, ¿no es cierto? Entonces, claro, se puede hablar en voz alta, en muy alta voz, digamos, o más bien a voz baja, ¿no? Pero calmo es como rara la traducción. No sé si en Argentina se dice ese contraste entre lo alto y lo calmo, un contraste acústico, pero acá suena muy raro, ¿no? Pero voy a corregir eso en la traducción cuando la suba de nuevo. Entonces, perdón, no sé si podría releer del mismo modo. Del mismo modo que el hábito de hablar en voz alta no es en sí mismo alto o bajo, dado que no es el tipo de término al que puede predicarse bajo. O del mismo modo como la prevención a los dolores de cabeza no es, por la misma razón, soportable o no. Las habilidades, gustos e inclinaciones que se ejercitan en actos manifiestos o internos no son, en sí mismas, manifiestas o internas, observables o no. Ya, esto es súper denso como texto. Leamos las últimas líneas antes de conversar. La teoría tradicional ha construido erróneamente la distinción de tipos existentes entre disposición y ejercicio, para bifurcar míticamente las causas mentales no observables y sus efectos físicos observables. Ya, claro. Acá lo que está diciendo Ryan acá es que la distinción importante cuando uno analiza el modo en que un payaso tropieza sobre la pista de un circo, la distinción relevante aquí es la distinción entre ejercicio y disposición, y no la distinción entre causas mentales inobservables y efectos físicos observables. Cuando uno analiza la conducta del payaso, las categorías relevantes acá son ejercicio y hábito, más que causa y efecto, por así decirlo, ¿no? Más que causa mental y efecto físico. Pienso que esto se podría entender mejor si comenzamos por el final, digamos. O sea, ¿qué es lo que Ray va a tratar de decir? Que cuando calificamos una conducta de inteligente, no estamos diciendo que hay allí dos conductas, un acto mental y un acto físico. Sino que estamos diciendo que hay una sola conducta, una conducta física, ejecutada de cierta manera. ¿Okay? Entonces, la visión cartesiana de la mente tiende a pensar que cuando el payaso tropieza adrede sobre la pista del circo, lo que está haciendo es dos cosas, y no una sola. Digamos, ¿no? Primero, planifica en su mente un movimiento y después lo ejecuta sobre la pista. Y por así decir, lo que diferencia el modo en que el payaso tropieza en la pista circense del modo en que una persona tropieza en la calle sin proponérselo, es que el tropiezo del payaso en la pista circense viene precedida por un acto mental que no ocurre en el caso de quien tropieza sin proponerse, ¿okay? En la calle. Entonces en el caso del payaso circense ocurren dos cosas. En el caso del peatón poco vigilante ocurre una sola. El peatón simplemente tropieza. Mientras que en el caso del payaso no solo hay un tropiezo, sino que hay también un acto mental previo, que es lo que le confiere su carácter voluntario, etc. ¿No? ¿Cuál es el análisis alternativo de Ray? Ray considera que cuando un payaso tropieza sobre la arena, sobre la pista de circo, lo hace hábilmente. Es decir, no es que por así decir, allí ocurran dos cosas, una mental y otra física, sino que ocurre una sola que está como coloreada de una cierta manera, que tiene una cierta cualidad, que ha sido hecha a propósito. Por así decir, las expresiones, bien, aquí hay algo, un punto gramatical que puede ser importante, ¿cierto? Adrede, lo hice adrede o lo hice inadvertidamente. Adrede, a propósito. Desde el punto de vista gramatical, son adverbios,
Es decir, califican, no designan acciones, sino modos en que una acción puede ejecutarse. Para aquello de ustedes que hacen letras, ¿no es cierto? Esto es elemental. Entonces, nosotros tendemos a interpretar los adverbios como si fuesen nombres de acciones adicionales, ejecutadas por un fantasma. Entonces pensamos que quien tropieza a propósito tropieza dos veces. Primero tropieza en su mente, después tropieza en su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Pero lo único ocurre una sola cosa, dice Ray. Tendríamos que tratar de modificar el análisis y pensar que cuando el payaso tropieza adrede, no ocurren dos cosas, una mental y una física, sino que ocurre en realidad un movimiento físico cualificado adverbialmente. Propósito, adrede, o con habilidad, ¿no? Hábilmente. Todas las palabras terminadas en mente son adverbios. Hábilmente. ¿Okay? Ya, entonces, eso es lo que Ray, ese es el análisis por el que Ray quisiera reemplazar el análisis mentalista cartesiano de la conducta, ¿no? Porque cuando uno está en este plano, en el plano de una causa mental que provoca un efecto físico, ocurren dos cosas, digamos, ¿no? Ocurre un evento mental que genera una conducta observable. Mientras que si uno tiene un análisis puramente adverbial de la conducta, la mente no es, por así decir, o las características mentales de una conducta, no son conductas paralelas previas, ¿no? Sino en realidad son características de la conducta observable. ¿Okay? Entonces, por así decir, de acuerdo con Ray, cuando una persona tropieza, hay dos maneras de tropezar, ¿no? O se tropieza adrede o se tropieza involuntariamente. Y en ambos casos ocurre una sola cosa, cualificada de distinta manera. No es que, por así decir, en el caso del payaso ocurran dos cosas, una mental y una física, sino que ocurre la misma cosa física que tiene una cierta característica especial, digamos, ¿no? Ya, entonces, con eso en mente podemos tratar de entrarle a este texto con un poquito más de detalle, ¿no? Yo creo que la primera parte del párrafo es bastante clara y es atractiva, me parece que está bien formulada, que es como persuasiva. Esta idea de que cuando uno aplaude, porque claro, si uno transfiere el análisis del loro, del papagayo reflexivo, ¿no? que hace el mismo remate que el cómico, el comediante, uno podría pensar que lo que uno aplaude cuando uno aplaude a un payaso gracioso, ¿no es cierto? No puede ser el tropiezo manifiesto de su cuerpo, porque uno no aplaude ese tropiezo cuando el que tropieza es un anciano en el pavimento, digamos, ¿no? Sí aplaude ese mismo movimiento cuando el que tropieza es un payaso en la arena. Entonces el aplauso no se dirige a la conducta en su materialidad, sino que, podría pensar el cartesiano, se dirige a ese centro interior de la conducta, digamos, que es la mente, se dirige al fantasma, a la oculta acción que ocurre en la cabeza del payaso. Pero la verdad es que lo que uno aplaude es más bien una habilidad, digamos, ¿no? Lo que admiramos es el comportamiento visible. ¿Y por qué admiramos el comportamiento visible? Bueno, porque es el ejercicio de una habilidad, más que el efecto de ciertas causas internas ocultas. Y ahora viene la distinción entre habilidad y acto. Vamos a ver qué tan persuasivo o convincente resulta para interpretar esto de lo que nos estamos riendo, digamos, el tropezón del payaso, de una manera distinta de como lo interpreta otro. Piensa Ray que la clave está en la distinción entonces entre habilidades, habilidades y ejercicios o actos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las habilidades no son actos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los actos son episodios puntuales, ¿no? Un acto comienza en un instante y termina un par de instantes después o una hora después, en fin. Pero los actos comienzan y terminan, son episódicos. Las acciones se llevan a cabo y tienen una cierta duración, ¿no? Mientras que las habilidades, digamos, se adquieren una vez y en principio no se pierden, pero tienen una mayor estabilidad, digamos, ¿no? O sea, por así decir, los actos bien ejecutados presuponen habilidades, pero las habilidades no requieren estarse ejecutando todo el tiempo, digamos, ¿no? Es verdad que si uno nunca ejecuta, nunca ejercita, por así decir, si la habilidad de tocar el piano que yo tengo jamás se traduce en el teclado, puede que a la larga termine perdiéndola, ¿no es cierto? Es decir, alguna dependencia hay del hábito o habilidad respecto del acto. Pero todos entendemos que en realidad los actos son puntuales y las habilidades son estables, ¿no? O sea, hay una diferencia interesante. Ahora,
lo que uno admira cuando admira el modo en que el payaso tropieza? Bueno, según Ray, lo que uno admira es la habilidad con que tropieza, digamos, ¿no? El hecho de que su conducta manifiesta exprese una habilidad motriz, digamos, ¿no? Claro, una habilidad motriz adquirida, ¿no? Que el payaso sabe tropezar de una manera en que uno no lo sabe aunque se lo proponga, digamos, ¿no? Se requiere un adiestramiento, se requieren todas esas 5 características que mencioné al principio, ¿no? Hacerlo en el momento preciso, sin dañarse, cuando el niño está mirando, en el momento oportuno de la rutina y deliberadamente, ¿no? Creo que es la... Ahora, entonces, lo que hay cuando yo me tropiezo y lo que hay cuando el payaso tropieza es la diferencia que hay entre esas dos conductas reside en que una expresa una habilidad y la otra no, ¿no? Cuando yo me tropiezo, eso no expresa ninguna habilidad motriz que yo he adquirido, ningún gobierno sobre mis propios movimientos, digamos, ¿no? Que me permite dosificar el tropezón y saber cuándo y cuándo no. El tropezón es por definición involuntario. Entonces, lo que tiene el payaso es la habilidad de ejecutar estas acciones que de suyo son torpes, ¿sí? Cuando él quiere hacer. Ahora, ¿una habilidad es visible o es invisible? ¿Cierto? Esa es la pregunta que se hace enseguida, ¿no? Cuando uno reconoce en una acción puntual el ejercicio de una habilidad, efectivamente uno la aprecia a la luz de un factor que no puede fotografiarse. Las habilidades no aparecen en la superficie de la conducta como aparecen los actos, digamos, ¿no? Los actos tú los puedes fotografiar, las habilidades no. Las habilidades son, por ejemplo, la habilidad de andar en bicicleta no está a la vista, ¿no es cierto? El acto de andar en bicicleta sí. Entonces, alguien podría pensar que una habilidad es un ítem invisible, subyacente. Eso es lo que quisiera pensar que es un cartesiano, ¿no es cierto? Alguien como Descartes, que la habilidad de ejecutar el piano está agazapada detrás de la acción de ejecutarlo, ¿no? Que un elemento invisible. Pero en realidad, no es que las habilidades sean acontecimientos ocultos o fantasmales, sino que no son para nada acontecimientos, sino que más bien son racimos complejos de disposiciones, capacidades motrices que están, por así decir, en nuestros miembros, ¿no? Que nos permiten gobernar la conducta a piacere, digamos, ¿no? Y darle una cierta inflexión a la conducta. Entonces, si uno pregunta si una habilidad es visible o invisible, lo que ocurre allí es que las habilidades no es que sean visibles, pero el hecho de que no sean visibles no las vuelve invisibles, digamos, ¿okay? O sea, las habilidades están fuera de la alternativa entre lo visible y lo invisible. Es como preguntarse si una habilidad visible o invisible, es como preguntarse si no sé, si un número es visible o invisible, ¿no? Claro, o si un número es pesado o liviano, ¿no? ¿No es cierto? O sea, hay ciertos predicados que, o sea, todos los predicados del lenguaje, en el fondo, todos los atributos, tienen un rango de significación, que se llama, ¿no? O sea, están como predestinados a aplicarse a un cierto universo de objetos, y si uno los arranca de ese universo y los transfiere a otro universo, ya no significan nada. Los predicados pesado y liviano tienen sentido cuando se aplican a cuerpos, pero cuando se aplican fuera del ámbito de los cuerpos, no es que, por así decir, si el número 2 no es liviano, eso significa automáticamente que sea pesado, ¿no es cierto? Del mismo modo, es obvio que una habilidad no es algo observable, pero eso no la convierte en algo inobservable. El cartesiano piensa, por así decir, que nada escapa a la alternativa entre lo observable y lo inobservable, y que si algo no se ve, entonces si algo se ve, ¿no es cierto? ¿Ok? Y si algo es visible, no es invisible, y si algo es invisible, no es visible, todo lo que existe cabe en alguno de los dos polos, ¿no? O es visible o es invisible. Pero la verdad es que las disposiciones corporales, los hábitos, las habilidades, las capacidades, es verdad que no están a la vista, ¿no? Pero eso es porque escapan a la distinción entre lo visible y lo invisible, no es porque sean tipos especiales de actos invisibles, ¿no es cierto? Y por eso viene el ejemplo después de hablar en voz alta, ¿no? Claro, alto o bajo se aplica del rango, digamos, de voz en que uno habla, pero la habilidad de hablar en voz alta, es absurdo decir que ella suena muy fuerte o suena muy despacio, digamos, ¿okay?
Bueno, asimismo, la habilidad de tropezar adrede, digamos, no es un modo de tropezar, y no es, por así decir, un tropezón espiritual que esté acompañando el tropezón manifiesto del payaso solerano. Es un poquito ese es como el tratamiento adverbial que propone Ryle de los adjetivos mentales, ¿no? Los adjetivos mentales, como cuando decimos que alguien que una conducta es hábil, que una conducta es sagaz, que una conducta es astuta, que alguien ha actuado astutamente. No estamos diciendo que ha hecho dos cosas, sino que estamos diciendo que ha hecho una sola, pero de una cierta manera especial, ¿no? Es un poquito la estrategia. No sé si les dice algo, si les parece algo interesante. Okay. Entonces, lo que está diciendo Ryle no es que haya, por así decir, que no haya nunca, que nunca ocurra que una conducta que nunca ocurra que una conducta física esté precedida por una operación mental, sino que está diciendo que hay numerosos casos en los cuales eso no ocurre. Ejemplo de casos en los que sí ocurre, por ejemplo, es obvio que cuando alguien juega ajedrez, planifica su movimiento, ¿no? Entonces, ahí hay un claro caso en el cual alguien piensa antes de actuar. ¿Okay? Primero ejecuta mentalmente recorre mentalmente cursos de acción, y después se decide por uno de esos cursos de acción y lo ejecuta sobre el tablero. ¿Okay? Pero no siempre que decimos que alguien actúa sin pensar, estamos diciendo de esa persona que actuó pero no pensó. No estamos diciendo que actuó torpemente, ¿no? ¿Okay? No estamos diciendo que ejecutó un movimiento sin antes ejecutarlo mentalmente. No estamos diciendo que el movimiento físico que ejecutó no estuvo a la altura de ciertos estándares, ¿no? ¿Okay? Bueno, es el texto. Entonces, yo les pediría que para la próxima clase leyéramos o hayamos leído nada más que el capítulo 1 y 2. No va a entrar nada más de Ryle en la evaluación, pero porque nosotros vamos a leer algún parrafito más y listo de este texto, ¿no? Antes de entrar en los límites que puede tener esta propia interpretación. Les pido perdón, son párrafos densos, donde hay muchas distinciones, ¿no? Pero son muy estimulantes. Si lo releen, yo creo que podemos volver a conversar de esto la próxima. ¿Les parece? ¿Podemos quedar hasta acá hoy día?